¿Alguna vez has sentido un vacío que no sabes explicar? Una especie de nostalgia repentina, como si algo o alguien te llamara desde muy lejos. En este episodio de Origen Sensible vamos a hablar de una sensación que a veces se despierta en uno mismo y que te recuerda que hay algo más que esta realidad efímera. Y no estás loco. Ese sentimiento tiene un nombre y se llama añoranza al origen. Comenzamos. Si te sientes diferente en un mundo que a veces parece demasiado intenso, aquí encontrarás un refugio donde tu sensibilidad es celebrada. Bienvenido al podcast Origen Sensible. Soy Elba Castañeda y te invito a descubrir cómo tu sensibilidad puede ser tu mayor fortaleza. Comenzamos. Hay un término para definir el anhelo por regresar, sin tener claro a dónde regresar. Y ese término es añoranza del origen. Y aquí es donde, para explicar un poco mejor este tema, voy a hacer uso de los mitos. Pero antes, déjame platicarte de Joseph Campbell, que fue un escritor, mitólogo y profesor estadounidense, autor del libro El poder del mito, entre muchos más libros, y quien se volvió muy reconocido al desarrollar la idea del viaje del héroe, que se refiere a esa estructura arquetípica que aparece en casi todas las grandes historias donde encontramos a un héroe que parte desde un cierto punto, se pierde, atraviesa pruebas y si todo sale bien, regresa al origen transformado. Y si no sale bien, pues suerte para la próxima. Ejemplos claros de la aplicación de este concepto del viaje del héroe se puede ver en películas, en personajes de libros, pero sobre todo y de una manera más real y tangible, lo puedes ver en ti, en tu propia vida. Porque todos y cada uno de nosotros somos héroes o heroínas en nuestra propia historia y tenemos la posibilidad de iniciar nuestro propio viaje de regreso a casa en cualquier momento. Y este viaje del héroe no siempre es épico, como lo retratan las películas hollywoodenses más taquilleras. A veces es un viaje silencioso, cotidiano, incluso aburrido para algunos e invisible para muchos otros. Pero, ¿por qué de pronto sentimos la necesidad de iniciar ese viaje? ¿Por qué surge este impulso de regresar a casa? Y no me refiero a una casa física, sino que, ocupando un lenguaje simbólico, me refiero a ese lugar interno profundamente añorado, del cual un día nos desprendimos y al que quizá, tal vez, un día regresemos. Espero. El verdadero viaje no comienza con una maleta y pasaporte en mano, sino con una emoción que muchas veces no sabemos nombrar. Muchas veces esta necesidad de regresar a casa, a ese hogar simbólico del alma, empieza en el silencio de una larga introspección, en una sesión de meditación, después de haber vivido una experiencia que nos sacude o simplemente por pura y llana nostalgia. Esta emoción que sentimos cuando recordamos con ternura algo que ya no está o algo que tal vez ni siquiera hemos vivido en este plano, pero que de alguna manera sabemos que hemos perdido. Ese algo que no encuentra palabras para ser descrito. Y es aquí donde los mitos se vuelven muy útiles, porque nos ayudan a darle nombre a esa nostalgia, a ese anhelo indefinido, a ese querer regresar, a ese no sé dónde está, pero sé que está. Los mitos nos vienen a decir que lo que sientes tiene historia, lo han sentido otros antes que tú y hay un camino para atravesarlo. Eso que sientes tiene sentido, tiene camino, tu camino del héroe o la heroína. Y desde tiempos antiguos, la humanidad ha narrado una y otra vez historias en común donde encontramos, por ejemplo, un héroe que ha sido expulsado del paraíso, o un dios desterrado, o un mortal que siente que nació en el planeta equivocado. En todas estas historias hay una constante, la nostalgia del regreso a casa. Y uno de los mitos que más claramente refleja este anhelo es el de Ulises, el protagonista de la Odisea de Homero. Ulises no solo lucha contra monstruos, tempestades y dioses, también lucha contra el olvido. Porque Ulises no solo navega mares, sino que también atraviesa los océanos de su interior. Su travesía no es solo un intento de volver a Ítaca, su tierra, sino de reencontrarse consigo mismo.
Cada isla que toca, cada tentación que enfrenta, no es solo una distracción del camino, sino una amenaza de olvido, el riesgo de perder la memoria de quién es en verdad. Y cuando olvidamos de dónde venimos, perdemos el rumbo. Ese riesgo no es exclusivo de los héroes de la mitología, también nos pasa a nosotros, simples mortales que solo vemos al Olimpo desde aquí abajo. Algunos podrían pensar que los mitos son solo cuentos antiguos y preguntarse, ¿de qué sirven hoy? Pero yo respondería que los mitos sirven, y sirven mucho, porque sin mito el alma se desorienta, porque necesitamos narrativas que le den sentido a lo invisible, narrativas que nos devuelvan la magia y el sentido de vivir esta experiencia humana, porque cuando nos sentimos perdidos y hartos de nuestra existencia, puede que un mito sea un mapa que te ayude a retomar el camino. Cuando nos alejamos demasiado del origen, es decir, cuando vivimos desconectados de nuestra esencia, comenzamos a desorientarnos. Y en esa confusión elegimos trabajos, relaciones o rutinas que no nos representan, que no nos nutren, que poco a poco nos roban la alegría de estar vivos. A veces, incluso el cuerpo se convierte en mensajero. Protesta, se tensa, se enferma, como si dijera con firmeza, por ahí no es por el otro lado. Y esa desconexión, si no se escucha, se transforma. Se vuelve en ansiedad, en tristeza, en apatía. Y entonces, desde el fondo del alma, desde esa parte sabia que uno siempre tiene y que no olvida, es como si te empezara a decir, vuelve a ti, vuelve a Ítaca. Y sí, el mito nos recuerda que escuchar ese llamado es ya comenzar el camino de regreso. Que Ulises, como tú y como yo, también tuvo miedo, también se distrajo, pero nunca dejó de añorar Ítaca. Y esa nostalgia fue lo que lo mantuvo vivo. Tal vez tú también estás en medio de una tormenta, en una isla desconocida, tentado a quedarte donde no perteneces, dudando incluso si existe tu verdadero hogar. Pero si te dejas guiar, si reconoces que este llamado es real, es una brújula. Y entonces estarás emprendiendo el regreso a casa. Y te repito, cuando hablo de casa, no me refiero a una dirección con calle y número, ni una infancia idealizada. Hablo de ese lugar interno donde por fin puedes soltar las 1001 máscaras que portamos para conducirnos en este mundo. En ese lugar, tu casa, donde eres realmente suficiente. Ese lugar sagrado, donde nada ni nadie te va a criticar, ni molestar, ni juzgar. Y tal vez no todos logremos llegar del todo a nuestro verdadero Ítaca, pero el solo hecho de buscarlo e intentarlo ya es empezar a regresar a él. Si algo de lo que te compartí hoy resonó contigo, si algún deseo adormilado de iniciar tu propio camino se ha despertado, te invito a dar el primer paso para volver a casa. El mundo no quiere seguidores, quiere gente real que tenga el valor de iniciar su propio camino a casa. Nos escuchamos en el próximo episodio y mientras tanto, ya sabes, mantente divergente, divertido y altamente sensible, porque el mundo y tu alma sobre todo necesita más de eso. Hasta la próxima.